Buenos días a todos. Yo creo que siempre es bueno Buenos estar días. platicando un ratito, conocernos un poco más y obviamente reunirnos, ¿no? De esta forma que cada uno de ustedes dispone de su tiempo y actividades para empezar. Bueno, vamos a empezar nuestro devocional de hoy. Nuestro brother Agustino Martínez nos va a dirigir en esta oración. Por favor, adelante, te cedo el lugar. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos contigo en esta mañana. Te honramos y te alabamos, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Es porque nos has permitido pasar esta noche con bien, Señor, y nos has regalado otro día de vida. Agradecemos, Señor, porque nos permite reunirnos a través de este medio y nos permite, Señor, escuchar, ver a nuestros hermanos. Y te rogamos, Señor, que estés en medio de esta reunión virtual. Que tú, Señor, seas guiando a cada uno de mis hermanos que van a dirigirnos en alabanza, que nuestro hermano que va a compartirnos tu palabra, te pedimos que lo uses, Señor, y que tú nos estés hablando a través de él. Bendice, Señor, este año, bendice nuestras actividades, bendice este grupo, Señor, que se ha formado. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que han participado. Sé tú, Señor, obrando en medio nuestro. Sabemos, Señor, que tú tienes tus planes perfectos, Señor, para cada uno de nosotros y para este grupo, Señor. En tus manos estamos y pedimos, Señor, que tú guíes esta actividad y que sea de bendición para cada uno de nosotros y que todo, Señor, lo que hagamos, lo que digamos, Señor, sea de tu agrado y para bendición de cada uno de nosotros. Oramos a ti en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Agustino. Y como él lo dijo en su oración, ¿no? Finalmente es nuestra primera reunión del año. Yo creo que nosotros siempre nos medimos por los tiempos de Dios. Obviamente vivimos en un mundo donde el cronos es muy, muy importante, pero poner nuestras peticiones, poner nuestros deseos en Dios es la mejor garantía de definir objetivos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a continuar con nuestro hermano Goyo. Goyo, adelante. Emilio, Es, muchas gracias. Bueno, antes de empezar el canto que tengo aquí, ayer me agarré mi himnario que tengo impreso, que son un montón de hojas, y agarraba uno y lo tocaba en la guitarra y me hacía llorar y agarraba otro y digo, ¿cuál les voy a compartir? Y este que encontré por aquí, la verdad se me hizo para mí de mucha bendición, espero que también para cada uno de ustedes. Y pues bueno, empezando el año, eh, abría yo la Biblia en el libro de Josué, en el primer capítulo, eh, donde se preparaban para la conquista de la tierra prometida, que era un reto que le encomendaba Moisés a Josué, muy fuerte, y pues bueno, es un reto también el empezar nuestro año, un año 2024 quizá pues con muchos retos, y leía el versículo 9 del capítulo 1, que creo que la mayoría de nosotros lo conocemos, que Dios pues le encomendaba a Josué, le decía, pues mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿no? Entonces, seguramente, y también, bueno, le decía, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, yo creo que a lo largo del año, pues vamos a enfrentarnos en muchas situaciones, pero Dios va a estar con nosotros y si así lo decidimos, vamos a sentir claramente la mano de Dios en nuestro hombro, ¿no? Entonces, pues este canto se llama así, siento su mano en mi hombro, creo que muchas veces lo entonamos ahí en la cocricha y para muchos de nosotros, sobre todo a veces al final de semestre, ¿no? Les pedíamos la mano de Dios en nuestras vidas y Él se manifestaba de muchas maneras tan maravillosas. Entonces, pues vamos a entonar este canto, espero que sea de bendición para todos ustedes, porque para mí lo es. Por ahí ando un poquito enfermo de la garganta, espero no salga por ahí algún gallo, ¿eh? Entonces, vamos a cantarlo para la honra y gloria de nuestro Dios. Siento su mano en mi hombro,
quiero saber qué le interesó. Siento su mano en mi hombro, diciéndome que él siempre está ahí. Oigo su voz en el silencio, es un claro en mi ser. Oigo su voz en el silencio, diciéndome que él siempre está ahí. Entonces no hay por qué llorar cuando las cosas no van bien, porque más poner mi confianza en él, él siempre está ahí. Él es la luz en la oscuridad, brillando como el día está. Él es la luz en la oscuridad, que alumbra cada paso que doy. Entonces no hay por qué llorar cuando las cosas no van bien, porque más al poner mi confianza en él, él siempre está ahí. Chuy, adelante, gracias, Goyo. Ah, pero vamos a entonar este canto precisamente de lo que estaba Pollito, de Josué, sí, de Josué 10:12, mira, el Espíritu Santo nos comunicó ahí. Este canto me gusta mucho y espero poderlo entonar y Dios se ha manifestado y hable en nuestros corazones, ¿verdad? Dice: el día ya estaba terminando y Josué ahí estaba peleando al frente con su ejército Israel. La noche era fría y peligrosa, mas él de una forma tan gloriosa comenzó a hablar con el Señor. Tal vez la oración Josué decía: Señor, tú hiciste la noche y el día, ahora Dios escucha mi voz. No dejes este valle oscurecer, será difícil de poder vencer. Para el tiempo ahora, mi Señor. La fe de Josué movió los cielos. Nuestro Dios es justo y es fiel, y nunca desampara a un pueblo fiel. Y en cuanto Israel estaba en guerra, el sol se detuvo sobre la tierra, y en aquel valle el pueblo pudo vencer. No importa lo que usted esté pasando, la gloria del Dios vivo está alumbrando, y por la fe no va a oscurecer. El día desde el cielo Dios va a detener. Hoy Dios va a cambiar tu historia, esa lucha en victoria, porque Dios tiene el poder. El gran Dios de los cielos va al frente y no hay valiente que sea derrotado. Cruzarás seguro hacia el frente y ahí la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue
fecha, Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. El día ya estaba terminando y Josué ahí estaba peleando al frente con su ejército Israel. La noche era fría y peligrosa, mas él de una forma tan gloriosa comenzó a hablar con el Señor. Tal vez la oración Josué decía, Señor, tú hiciste la noche y el día, ahora Dios escucha mi voz. No dejes este valle oscurecer, será difícil de poder vencer. Para el tiempo ahora, mi Señor. La fe de Josué movió los cielos, nuestro Dios es justo y es fiel, y nunca desampara un pueblo fiel. En cuanto Israel estaba en guerra, el sol se detuvo sobre la tierra, y en aquel valle el pueblo pudo vencer. No importa lo que usted esté pasando, la gloria del Dios vivo está obrando y por la fe no va a oscurecer. El día desde el cielo Dios va a detener. Hoy Dios va a cambiar tu historia, esta lucha en victoria, porque Dios tiene el poder. El gran Dios de los cielos va al frente y no hay valiente que sea derrotado. Cruzarás seguro hacia el frente y ahí la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue hecha. Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. La promesa ya fue hecha. Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. Pues la promesa es hecha del Señor, pues Él es fiel. Él nunca nos abandona, Él nunca nos deja. Eso es maravilloso, pues cosas gloriosas que Dios puede hacer, ¿verdad? Aún desafía pues las leyes naturales porque pues Dios las hizo, ¿verdad? Y nada es imposible para el Señor. Yo tenía otro canto que dice, como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida. Estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Pues que Dios les bendiga, mis hermanos. Y pues que esa sea nuestra oración, ¿verdad? Que el Señor entre en nuestra casa. Y pues claro está que Él sana nuestras heridas, Él sana todas nuestras vidas y Él nos fortalece. Esa es mi participación. Muchas gracias, Chuy. Yo creo que para todos es bendición escucharte. Siempre la palabra de Dios nos
pues nos bendice, ¿no? Y que todos juntos hagamos estas reuniones, pues es maravilloso, ¿no? Y pues lo que estamos haciendo es eso, entrar en sus puertas dándole gracias, ¿no? A veces entre semana pues es un poco difícil levantarnos y a lo mejor dedicarle un devocional. Yo creo que muchos de ustedes lo hacen, pero algunos pues no podemos por espacios o por tiempos. Pero pues como dice el Salmo 100, ¿no? Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. Y es lo que hacemos así, ¿no? Yo creo que todos ya tenemos experiencia en reuniones a través de este medio, cuando estuvo el COVID, entonces, pues es una bendición reunirnos y sobre todo recordar y ver sonrisas, ver rostros. Eh, Habemos aproximadamente 25 conectados. Créeme que siempre es un honor verles a través de esta pantalla, ver su sonrisa, ver su expresión. Entonces, sabemos que pues obviamente todos tenemos eh, un tipo de comportamiento diferente, pero pues siempre nos va a dar gusto ver que todos prendan sus cámaras. También sé que habemos más reservados y que algunos no lo hacen, pero la invitación siempre está, ¿no? A que prendamos nuestras cámaras y yo creo que también el ver el rostro del hermano, pues obviamente bendice nuestras vidas, ¿no? El compartir a pesar de la distancia, pues compartir esa sonrisa o aquello que le está aquejando, pues porque cuando estamos enfermos a veces nos sonreímos mucho, pero le vemos y eso trae una alegría a nuestras vidas, ¿no? Gracias, Chuy y Goyo, por estas alabanzas. Y bueno, pues ahora vamos a darle paso a Rodo que nos viene a bendecir con la palabra de Dios. Muchas gracias, Millo. Y bienvenidos a todos. Hasta los gatos son bienvenidos. Este, eh, pues quisiera que el día de hoy pudiéramos observar en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, del 1 al 22, lo vamos a hacer un poco rápido. Entonces, nos vamos a ir así como sin anestesia. Entonces, vamos a orar para poder comenzar. ¿Sale? Señor Dios, te damos muchas gracias por la vida que tú nos das el día de hoy, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos permites estar reunidos, Señor, en este compañerismo que tenemos, que tú nos has regalado desde hace mucho tiempo, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra está viva, Señor, y yo te pido que venga a nuestros corazones el día de hoy, que tu palabra sea la que nos redarguya, la que nos anime, la que nos instruya, la que nos dirija, que tu Espíritu Santo esté haciendo la obra en nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que esté hablando a nuestros corazones, que esté hablando a nuestra mente, al corazón, para que podamos tomar decisiones, Señor, para que podamos continuar adelante, Señor, al llamado que tú nos has hecho, a lo que tú nos has dado, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te ruego que tú seas el que esté presidiendo este tiempo desde esta reunión, Señor, y en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, les decía, el capítulo 21 del Evangelio de Juan, este evento solo se incluye en este Evangelio. Y quisiera comentar, no sé si tú has visto alguna de esas películas que terminan y hay siempre una escena postcréditos, ¿no? Terminó la película y tú dices, pues ya terminó, y de repente es como, yo me acuerdo la del Capitán América, ¿no? Ya ven todas estas películas, unas series, y bueno, que ya termina, va, se estrella en el mar o algo así, y tú dices, ya, terminó, y de repente pasan todos los créditos, y después resulta que sale en otra escena el Capitán América, ¿no? Y de repente tú dices, ya se terminó, y dices, no, no se ha terminado. Y bueno, ¿tú recuerdas la historia de Pedro, el fracaso de Pedro? ¿Recuerdas tus fracasos? Este no es el final para Pedro y tampoco es el final para nosotros. Todavía hay una escena postcréditos. Pero antes de ver los capítulos donde habla de que las personas ponían a los enfermos
para que solo la sombra de Pedro cayese sobre ellos y fueran sanados, Pedro tuvo que pasar algunas otras cosas. A veces solamente nos quedamos con la idea de que Pedro fue el que negó a Jesús 3 veces, ¿no? Y hasta hay muchas películas y muchas cosas acerca de Pedro, pero hay una escena postcréditos de Pedro. Y en este caso, esta escena postcréditos, antes de ver a Pedro haciendo todas esas cosas, él tuvo que ser restaurado. Eh, Jesús ya pagó, él ya perdonó a Pedro, pero Pedro sigue mal de alguna manera hasta este punto. Él sigue en la lona, como cuando le dan un buen golpe, casi knockout, y cae a la lona, y él sigue allí. Incluso Jesús se le apareció primero a él, dice Pablo, apareció primero a Cefas y luego a los demás. Sabemos que nuestro pecado interrumpe nuestra relación con Dios, pero después del perdón viene la restauración y el Señor se la da a Pedro. Y algo importante, siempre que hay una operación, sea cual sea, la rehabilitación es un proceso doloroso. Y no solo quizás por el dolor físico, sino un proceso quizás hasta emocional doloroso. No sé, hasta en algo sencillo, cuando tú tienes que estar en cama o no tienes que salir porque estás enfermo, ¿no? Incluso a veces, digamos, una gripa más o menos fuerte que te mantiene en casa, te mantiene encerrado. Tú dices, ya quisiera salir, ¿no? Ya quisiera ver el sol otra vez, ya quisiera andar afuera, quisiera hacer algo. Ahora imagínate algo más doloroso, ¿no? Una operación que tuviste necesidad de una operación mayor. Las personas que tienen que hacer terapia y demás, es un proceso, no es un proceso fácil, es un proceso doloroso, no solo físico, les decía, sino también emocional. Y en este proceso de restauración, Dios usa varios instrumentos o varias cosas para restaurar a sus hijos, que vamos a observar aquí. Vamos a ver algunos detalles en este pasaje, ¿no? Que Dios usó con Pedro y que nos pueden ayudar a nosotros. Y yo voy a ir leyendo algunas partes y comentando algunas cosas. Voy a comenzar leyendo en el capítulo 21, el verso 1. Dice, después de esto, bueno, ¿de esto qué? Lo que habló en el capítulo 20, que fue cuando Jesús resucitó, que apareció a María, y después cuando se aparece a los discípulos, que no estaba Tomás, Tomás el Dídimo, y después cuando se aparece otra vez a los discípulos, pero ahora sí está Tomás. Y bueno, dice, después de esto, dice, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. El versículo 2 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos, y otros dos de sus discípulos. Y bueno, primero se apareció, dice, Jesús se manifestó otra vez. Y dice que se manifestó así, estando sus discípulos juntos, ¿no? Y es que Jesús escogió manifestarse de esta manera, estando juntos. Cuando nosotros igual estamos juntos, dice Jesús mismo prometió que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, dice, yo estoy en medio de ellos. El compañerismo con otros discípulos es importante en esto de la restauración. Aunque déjenme, vamos a observar algunas peculiaridades de esta compañía. Dice, el verso 2 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo. ¿Se acuerdan de Tomás? El que negó a Jesús, de tal forma que Jesús tuvo que decirle en la segunda ocasión cuando se aparece y está él, le tuvo que decir, pon tu dedo aquí, extiende tu mano y ponla en mi costado. Deja de dudar y cree, le dice. Ahora, Natanael, ¿se acuerdan de Natanael? Él fue el que dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Natanael no confiaba en los galileos.
Era de esas personas desconfiadas y como cuando tú clasificas a unas personas, no, los de tal lado, no, ni te juntes con ellos. Ahora, los hijos de Zebedeo, ¿saben quiénes eran los hijos de Zebedeo? Juan, el que escribe el Evangelio, y su hermano Jacobo. ¿Sabes cómo les apodó Jesús? O sea, ya que el Señor Jesús te ponga un apodo, ya fue el límite. Les puso Boanerges, los hijos del trueno. Algunos dicen, no, conocemos a Juan por el apóstol del amor, pero él no era, no era así, ¿no? No era su vida así. Juan y su hermano, que Jesús les puso Boanerges, los hijos del trueno, es como los mechacorta, ¿no? Eso es que no sé tú a veces cómo eres, ¿verdad? Pero no aguantas y luego te prendes y dicen, este es mechacorta. Así eran los hijos del trueno. Ellos en una ocasión, cuando una aldea de samaritanos no los quisieron recibir ni a ellos ni a Jesús, ¿sabes qué dijeron? Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ahí nomás, o sea, el apóstol del amor. Todavía no era el apóstol del amor. Y entonces Jesús se vuelve y los reprende y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Otro día, estos dos hermanitos le dijeron, Señor, queremos que en tu gloria nos permita sentarnos junto a ti. ¿Cómo ves? Queremos pedirte esto nada más. Cuando estés en tu gloria, que uno esté a tu derecha y el otro esté a tu izquierda. Y Jesús le dice, no saben ni lo que están pidiendo. Estos se creían políticos, esos ya querían su puesto, ¿no? Y dice, y otros dos de sus discípulos, como diciendo Juan, ya ni para qué les platico de los otros dos. O sea, ni les digo los nombres de los otros dos porque con estos tenemos y aquí voy incluido yo. Digamos que eran así, yo lo vi así, dije, ay, como que pura fichita, ¿no? O sea, de eso se acompañaba Pedro. Y a veces, sí o no, a veces decimos, no, júntate con alguien que te abone. Ok, entonces, pues Jesús no se hubiera juntado con nosotros, ¿no? Para empezar. Pero ahora, ¿de qué ayuda esta compañía a Pedro? De mucho. ¿Por qué? Son y somos personas rotas, que son personas conscientes de su necesidad. Todos estamos bajo la misma condición. ¿Por qué? Porque, como decía un pastor llamado Chuck Smith, al pie de la cruz, el suelo es parejo. Algo importante es que los discípulos no van a restaurar a Pedro, pero la restauración viene solo de Jesús. Él es el que va a hacer la restauración, pero él ha escogido obrar en el compañerismo. Él puede hacer la obra en nosotros y transformarnos y dejarnos como nuevos. Ahorita solamente estamos enfocándonos en Pedro. Entonces Dios usa el compañerismo como estrategia para restaurarnos. El compañerismo de otros discípulos te pone muchas veces en el lugar donde Jesús está. Sin querer, de alguna forma, vas a estar en algún momento en el lugar donde Jesús está. Y Jesús es el que va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Ahora, en el verso 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron absolutamente nada. Entonces, ellos se van a pescar y como diciendo, ¿sabes qué? Vámonos a pescar. O sea, el Señor Jesús ya había resucitado, ya se les había aparecido en 2 ocasiones y ellos se van. Pedro dice, me voy a pescar, y los demás dicen, pues vamos contigo. Es como si dijera Pedro, ¿sabes qué? Esto como que de ser discípulo pescador de hombres a mí como que no se me da. Esto como que de ser cristiano no es para mí. No debí dejar las redes. Y los discípulos, ¿qué hacen? Se van con él. Ustedes saben, el último discípulo que caminó solo y que se apartó del grupo, lo que le pasó. Entonces, por otro lado, el fracaso te indica que vas para el lado equivocado y te insta a regresar a Jesús, a no ser sabio en tu propia opinión. A veces ellos no pescaron nada y, y ese fracaso, ahorita vamos a ahondar un poco más, de alguna forma los hace ubicarse que van del lado equivocado. Y a veces cuando tenemos fracasos en nuestra vida, yo aquí le puse
hazte un favor, cuando tengas dudas, no te consultes a ti mismo. Porque ¿qué hacemos? Pues no sé. Y cuando estamos en esa situación, lo que debemos hacer es consultar a Dios. Gracias a Dios por esos fracasos correctivos que luego hay en nuestras vidas. No sé, algún tema familiar, algún tema del trabajo, algún tema de negocios, de finanzas. Y bueno, más adelante quiero leer el verso 4, dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Jesús les hace una pregunta que, digamos, es una pregunta que en sí misma ya tiene la respuesta, ¿no? Les dice, ¿pescaron algo? O sea, ¿tienen ustedes algo? ¿Tienen algo para comer? Y ellos dicen, pues no. En la Biblia de las Américas, el verso 5 dice, entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Es como dijeron, ¿sí pescaron algo? ¿Alguito por ahí? Jesús ya sabía y ellos dijeron, no hemos pescado nada. Ahora, se supone que ellos eran expertos pescadores. Es como si Jesús les hubiera dicho, ¿ustedes son profesionales y no pescaron nada? ¿En serio? Ellos, de alguna manera, Pedro y los demás se fueron a buscar alivio en lo que eran antes de seguir a Jesús. Eran pescadores, pescadores de peces, porque Jesús los llamó a ser pescadores de hombres, ¿no? Y es que lo que ellos hacían o lo que nosotros hacíamos antes de venir a Cristo, nunca te va a traer alivio, solo Cristo. El pecado siempre sale más caro de lo que dice la etiqueta. El regresar atrás, el buscar alivio en todas esas cosas, nunca va a traer una vida plena de la que nosotros ya hemos conocido. También dice que ellos no sabían que era Jesús. O sea, ellos vieron a alguien, pero no sabían que era él. No lo reconocían. Hasta este momento él era un extraño en la playa, ¿no? No sabían que era Jesús y que les estaba preguntando si tenían algo. Debemos dar gracias a Dios por esos fracasos que luego ha habido en nuestras vidas. Les digo, estos fracasos, Dios los usa para enseñarnos y decirnos que estamos donde no debemos estar. Jesús le había dicho a Pedro, te haré pescador de hombres, tengo algo nuevo para ti. Jesús les había dicho esto, pero de alguna manera el fracaso les dice, ¿sabes qué? Vas en la dirección equivocada. Yo sí pensaba, ¿qué hubiera pasado si Pedro hubiera tenido éxito, si hubiera pescado un montón? Yo hasta puse así de manera irónica, hubiera puesto su empresa de distribución de peces El Gallo, imagínate. O sea, a veces hay fracasos correctivos que Dios usa en nuestras vidas. Y no sé, o sea, Dios nos está llamando, nosotros fuimos llamados a seguirle. No sé tú en qué estás fracasando o has tenido fracasos. En una relación, en un matrimonio, un trabajo, un negocio. Dios te está llamando, Jesús está detrás de todo esto para restaurar tu vida, tu familia, pero a nosotros no nos gusta admitir a veces que hemos dejado el camino y lo que realmente nos llena es Jesús. Jesús ofrece y nos ofrece siempre algo mucho mejor que el éxito. El fracaso te lleva al lugar donde debes de regresar porque vamos por el lado equivocado. Y miren, ahora vamos a ver el verso 7, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, esto es Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Llega un momento en que nosotros a veces ya no podemos ver a Jesús, ¿no? No podemos ver a Jesús actuando en lo que está pasando en nuestras vidas. Es ahí donde alguien
alguien del compañerismo puede ayudarte a ver a Jesús. Otros discípulos, Pedro no lo ve, pero Juan sí dijo, es el Señor, él lo reconoció. A veces nosotros, algunos más, otros menos, nos podemos percatar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hay veces que Dios está obrando en tu vida y uno todavía anda preguntando, Señor, pero quiero una señal. Y tú andas así como que, ¿y la señal? Y Dios dice, pues ahí está la señal. Y alguien más te dice y te hace ver eso, ¿no? Pero tú dices, pero Señor, yo quiero la señal. Entonces ya ven que Pedro aquí hasta se pone la ropa, o sea, Pedro ya no sabe ni lo que está pasando, porque él se pone la ropa como debe ser para nadar, se arma y dice, bueno, pues para nadar hay que ponerse la ropa, pero Pedro realmente está nervioso cuando le dicen, es el Señor, Pedro como que quiere hacer algo. Él está nervioso y se pone la ropa y se avienta a nadar, ¿no? Entonces, es como cuando tú te pones la ropa para aventarte a nadar. Pedro está haciendo aquí algo muy raro, ¿no? Pero Pedro todavía está en la lona. Pedro todavía como que no, en su vida no ha sido arregladas muchas cosas con el Señor, ¿no? Entonces, él quiere hacer muchas más cosas. Dice el verso 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, esto es como 90 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Ahora, aquí algo antes, cuando en el verso 6 y 7, cuando echaron, que Jesús les dice, echen la red a la derecha y a la barca y la hallaréis, y que sacaron muchos peces, esto es como un déjà vu, ¿no? A ellos ya les había pasado cuando Jesús fue por ellos al inicio, que les dijo, echen la red a la derecha. Y entonces, como que por eso Juan dijo, es el Señor. O sea, a él luego le sonó, esto es el Señor. Esto ya lo vivimos, es Jesús. ¿Quién más puede ser, no? Entonces, después aquí viene, cuando ya llegan a la orilla, y Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de pescar. Y Simón saca la red. Pedro está actuando muy nervioso, o sea, él solo va por la red. Él solo va a traer los peces. O sea, no pide la ayuda de nadie, él solo va y saca fuerzas de no sé dónde, y él va y arrastra la red, y la red no se rompe. Y Jesús les dice, traigan de los peces. Él no les dijo, tráiganse todos los peces, pero Pedro va y él quiere hacer algo más. A veces nosotros queremos hacer algo por nuestras fuerzas, ¿no? Por nuestras obras queremos hacer algo. Y es que no son los pecados que cometiste o los que cometimos los que nos condenan, ni tampoco son las buenas obras que hacemos hoy las que nos salvan. No es por obras para que nadie se gloríe, es por su gracia, es su gracia lo que nos salva. Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo no dijo, ¿qué me librará? Sino él dijo, ¿quién? Y ese quién es Jesús. Es un quién, no un qué. Jesús está orquestando todo esto porque Él quiere la comunión. Otra de las cosas que Dios usa para restaurar nuestras vidas completamente es que Dios usa la comunión como una estrategia para restaurarnos, la comunión con Él. Jesús ya tiene todo preparado ahí, les dice, ya tengo todo, traigan de los peces que compraron, que ustedes adquirieron de alguna forma con su esfuerzo, y vengan. Y entonces dice que al descender a tierra, vieron brasas y un pez encima de ellas y pan. ¿Por qué un pez? Si Jesús con 5 panes y 2 peces fue suficiente para alimentar a miles. Jesús no necesita nada de nosotros como discípulos. Los discípulos necesitan de Jesús. Él puede satisfacer todo lo que necesitamos. La restauración, el perdón, el descanso, todo. Dios nos da todo. En aquella ocasión, yo hacía cuentas, ¿no? En aquella ocasión, más o menos, con un pez comieron 1000. Y Jesús tiene aquí un pez, ¿no?
Dije, no, pues estos han de comer como, estos eran como chapingueros, se me hace, porque comían tanto que dijo Jesús, con un pez, porque le voy a dar como si fueran 1000 estos, ¿no? Y bueno, realmente Jesús es el que puede suplir todas las cosas. En el verso 12 Jesús les dijo, venid, comed. Dice, y ninguno de ellos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? O sea, sabían que era Jesús, pero como que tenían la duda, como que algo pasaba. Dice, nadie se atrevía a preguntarle sabiendo que era el Señor. O sea, ya sabes que es Jesús, sabes que Dios te está hablando, pero tú todavía te quedas así como que, ¿será? Pero ya están con él. Vino pues Jesús y tomó el pan, verso 13, y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Les decía, aquí parece que no lo reconocen, es como si Jesús de alguna forma, digo, no sé si fuera real, ¿verdad? Esto es solo como alguna suposición, pero como si de alguna forma Jesús luciera de manera un poco diferente, que no lo alcanzan a reconocer del todo. Y pensando en esto, quizás lo hacía por Pedro, ¿no? Es como cuando a veces hiciste algo mal y no puedes ver a alguien a los ojos, ¿no? Es como decir, como cuando tu esposa, hiciste algo mal con tu esposa o con tu mamá o con tu papá y no lo puedes ver a los ojos. O sea, llegas y estás así, no, es que, y quizás el Señor de alguna forma sabe cuál es la situación de Pedro y de todos, no solo de Pedro, y no lo puede ver a los ojos. Es como cuando el salmista David en algunas ocasiones dice, mi Dios eres tú, y en otras ocasiones solo se acerca así como de lejitos, ¿no? Si tú estás, Señor, allá, perdona mis pecados, pero a veces le dice, Señor mío y Dios mío. Entonces aquí es una situación y ellos de alguna forma saben que es Jesús, ellos están usando la fe. Y quizás les digo, también alude a un Pedro, ¿sabes qué? ¿Saben qué, discípulos? No me conocen aún del todo. Porque cuando tú conoces a una persona es como el reencuentro de los excocrichos, ¿no? Tú los ves a algunos y dices, este está igualito, ¿no? O sea, dices, conviví tanto tiempo con él, o si viviste con alguien, dices, pues no se me va a olvidar, ¿no? Aunque haya ganado peso, aunque haya perdido peso, aunque haya ganado canas o no, yo sé que es él, ¿no? Y quizás Jesús les dice a los discípulos, ¿saben qué? Aún no me conocen del todo. Todavía les falta conocerme un poco más. Y esto es un acto de bondad, ¿no? Y cuántas veces nosotros tampoco podemos ver al Señor a los ojos, ¿no? Cuando tú sientes y fallaste y no te acercas con el Señor porque sientes que no lo puedes ver a los ojos, ¿no? Entonces, aquí todos están comiendo, están teniendo una comunión muy padre a la orilla de la playa y todo es hermoso. Están ahí en Mérida, ahí más o menos, ahí donde está Millo, en la playa, un pez a las brasas, panecito, todo está bien padre y todos están, ¡hurra! Y todos bien felices, pero en adelante se va a volver amargo el asunto un poco, ¿no? Y miren, dice el verso 15, vámonos al verso 15. Bueno, antes, este no es un momento dulce para Pedro, o sea, no va a ser algo dulce para Pedro, porque va a venir una pregunta difícil. Y así es Dios. El Señor sí te dice, tengamos esa conversación difícil tú y yo. Él sí lo hace. Pero esta conversación es para todos, porque no está Pedro y Jesús a solas, está con todos los demás, ¿no? Jesús no le dice Jesús le va a decir a Pedro, Simón, hijo de Jonás. O sea, lo va a llamar por su nombre completo. Es como cuando te dicen, Abraham Arbizu. A ver, o sea, ya cuando te dicen tu nombre completo es porque sabes que la cosa se puso delicada, ¿no? Cuando tu mamá te llamaba la atención y te decía, a ver, Leonel Malpica, no sé qué, ahorita vamos a arreglar las cuentas, ¿no? Ya cuando te decían eso, tú decías, la cosa ya no se va a poner buena, ¿no? O sea, dices, algo pasó, ¿no? Es como cuando tu esposa te llama por tu nombre completo, ya se te armó el asunto, ¿no? Y Jesús le va a decir eso a Pedro, ¿no? ¿Y quién está haciendo todo esto, orquestándolo de alguna manera? Jesús. Hace rato escuchábamos uno de los cantos que entonaba Marichuy, ¿no? O sea, ¿qué tanto no hace el Señor por sus hijos? Bueno, esto es una de las cosas que también el Señor hace. Él va a confrontar a Pedro
Jesús lo va a confrontar. A veces la palabra confrontar nos hace pensar o parece que lleva una connotación de enemistad, pero no es así cuando se ama. Es mejor el amigo que hiere que el que ama en secreto, dice un proverbio, ¿no? Después de fallar y de haber confesado tu pecado, Jesús nos llama y nos dice, ven, tenemos que hablar. No voy a actuar como si nada hubiera pasado, como a veces algunas personas hacen, porque tú necesitas aprender esto, necesitas ser restaurado como Pedro, necesitamos ser restaurados. Y entonces el Señor como que dice, vamos a tener esa conversación difícil. Y yo digo, qué bueno que el Señor Jesús no lo deja pasar, ¿no? Él lo pone en la mesa y le va a decir a Pedro lo siguiente. El verso 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora, aquí hay un juego de palabras del verso 15 al 17, porque cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Esta palabra de me amas es la palabra, esta de amas es la palabra fileo, este amor fraternal, un amor de amigos. Y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él está diciendo, tú sabes que te ágape. Esta palabra de amo, la que usa Pedro, es la palabra griega agapao, que es esa palabra ágape. Es un amor, los griegos lo describieron así, es un amor fuera de este mundo. Esa es la palabra que usaron, ¿no? Es el amor perfecto de Dios. Recuerdan que Pedro le dijo, Señor, yo te voy a amar hasta la muerte. Y entonces el Señor Jesús le dice, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me fileas? Y más que estos, y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te agapao, o sea, yo te amo con todo. Y le dice el Señor, apacienta mis corderos. En la segunda ocasión, dice el verso 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me fileas? Y Pedro le responde y le dice, sí, Señor, tú sabes que te agapao, o sea, tú sabes que te amo fuerte. Y entonces le dice otra vez, pastorea mis ovejas. El verso 17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me fileas? Por tercera vez. Y Pedro entonces dice, se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me fileas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te fileo. Como diciéndole Pedro, Señor, ya no voy a decir que te amo hasta la muerte. Y se puso triste. Y es que el Señor Jesús le dice, ok, Pedro, o sea, tú dijiste, ¿qué implicaste cuando dijiste que yo no te voy a negar y te voy a seguir hasta la muerte? Y es que este es un momento incómodo y amargo, pero necesario. Y los discípulos están aquí todos, porque es para todos. Y fíjense, en Mateo 26:35 hay una conversación y dice, Pedro le dijo a Jesús, aunque me sea necesario morir, no te negaré. Pero dice Mateo, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y entonces, esto que le está preguntando Jesús a Pedro, haz de cuenta como que se hizo un silencio sepulcral ahí. ¿Por qué? Porque todos los discípulos estaban implicados ahí. Es como cuando esa frase, ¿no? Que aquí cambia un poco porque es como cuando dices, te lo digo, Pedro, para que me escuches, Juan, Armando, Rodolfo, Ollito, Raúl, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando Jesús, él no deja nada a dudas. Y en esta tercera vez, Pedro como diciendo, ya no me voy a atrever a decir que te amo, Señor. Pero es como si Jesús le dijera, ¿sabes qué? Apacienta mis ovejas. Tú dejaste el llamado que te hice la primera vez, y el llamado fue a seguirme y te haré pescador de hombres, ¿no? Entonces Jesús está hablando en serio y se lo dice 3 veces. No es que lo esté castigando ni lo está torturando, sino lo está haciendo ahora sí que por el bien de Pedro, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios que lo amamos, que lo agapao? ¿Cuántas veces tú le dijiste, Señor, te seguiré, nunca te voy a fallar y demás, ¿no?
¿Y cuántas veces actuamos como si dijéramos, Señor, te fileo, ¿no? O sea, no te agapao, sino te fileo. Y es que el Señor nos llama a seguirlo, dice Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos llama a seguirlo, así con nuestro amor chafa que tenemos, que el Señor sabe, dice el Salmo 103, que el Señor se acuerda que somos polvo. Él sabe nuestra condición, pero Él nos llama a seguirle. Dice el verso 17 que Pedro se entristeció, y es que hay una tristeza producida por el mundo, otra por nuestro, que es una tristeza producida por el mundo, otra por nuestro pecado, pero hay una tristeza que es buena y es producida por Dios para restaurarnos. Les voy a leer rápido 2 Corintios 7, verso 8. Dice, porque aunque os contristé con la carta, Pablo mandó una carta dolorosa a los corintios, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. A veces en tiempos de comunión con el Señor, y que necesitamos restauración y que tú solo puedes derramar tu corazón por la tristeza de que tú has estado lejos, hazlo. No, no necesitamos detenernos. El Señor Jesús va a hacer esas preguntas difíciles que tú y yo necesitamos responder. El Señor te dice, tengamos esa conversación difícil. Una vez yo le dije al Señor, es que no quiero decirte, pero ¿sabes qué? El Señor ya lo sabe. O sea, el Señor ya lo sabe. Y Él ya lo sabe, o sea, él solo te está llamando a que tú tengas esa conversación difícil con Él. Y bueno, vamos con el verso 18, dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, le está diciendo a Pedro, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Sígueme es realmente la restauración de Pedro. O sea, no un ministerio, no nada, sino sígueme. Es la restauración de Pedro y es la restauración para nosotros, el seguirle a él. Y aquí está la restauración verdadera en nuestras vidas. Quizás no necesariamente implica que recuperes tus finanzas, tu salud o lo que tú hayas perdido en tu caminar mientras estamos caminando en contra de la voluntad de Dios. Pero claro que Él puede hacer todo y puede suplir todo lo que nosotros necesitamos y Él puede restaurar todo porque Él sabe lo que necesitamos. Pero primero, para ser restaurados necesitamos regresar al punto principal que es donde tú y yo le seguimos. Y le seguimos como esa primera vez cuando nosotros le encontramos, o más bien como Juan dice, Él nos encontró a nosotros primero. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido porque nosotros no le andábamos buscando. Entonces Dios usa la confirmación para decirnos, para restaurarnos, y su llamado sigue en pie. Él nos dice, sígueme. Y a Pedro, en el siguiente versículo, en el 20, yo aquí le puse, le afloró el cobre rápido otra vez, ¿no? Como a nosotros, otra vez. Pedro vuelve al ataque y dice, el 20, Pedro, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este?
Jesús le dijo, si quiero que venga hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. O sea, se le salió lo Simón otra vez, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros, o sea, Dios nos restaura y tú otra vez vas y a la primera, o sea, todavía ni acabas de salir del consultorio y ya, o sea, y tú lo ves y dices, ay, Pedro, y tú dices, ay, yo, o sea, tú te ves ahí. Pero el Señor le vuelve a decir a Pedro otra vez lo mismo, le vuelve a decir, tú sígueme. Y la Reina Valera, esta parte cuando le dice, ¿qué a ti? Sígueme tú, como que lo minimiza un poquito, como que lo hace un poquito suavecito, porque en otras versiones le dice, ¿qué tiene que ver contigo? En otra le dice, ¿a ti qué te importa? Otra le dice, ¿a ti qué? Sígueme tú. Y es que esta es nuestra única responsabilidad, seguir a Jesús todo el tiempo. Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros y el trato contigo es, sígueme. Y Jesús, a mí digo, el Señor Jesús, bien directo, ¿no? Le dice a Pedro, ¿a ti qué te importa, Peter? Por favor, sígueme. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ese llamado de Él está abierto y Jesús le confirma este llamado y le dice, sígueme. Y es que el verso 18 no es que el Señor Jesús se esté desquitando con él, ¿no? Sino, dice Juan en el verso 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. El Señor Jesús le está diciendo a Pedro, tú solo sígueme, Pedro. Pedro quería saber, es como nosotros, ¿no? Que ya quieren saber lo que va a pasar en el futuro. Señor, pero dime cómo va a pasar y esto, y esto, y esto, y esto. Pedro no sabía cómo lo iba a lograr, no logra entender cómo lo va a hacer, tantas veces que se había equivocado y esta última que era la peor, ¿no? Para él hasta este momento. Pero Jesús le dice, yo puedo contigo, Pedro, tú solamente sígueme, tengo planes para ti. Filipenses 1:6, Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El historiador Eusebio habla y dice que, bueno, Pedro pagó el precio por la predicación de Jesús, sufrió persecución, opresión, tribulación y finalmente la muerte. O sea, Pedro logró terminar bien la carrera. Él murió por Jesús. Él fue crucificado, pero cuando lo crucificaron, él no quiso que lo crucificaran como su maestro, sino que a él lo crucificaron de cabeza. Jesús le dijo a Pedro y nos dice a nosotros, yo puedo contigo, solo sígueme. No sé tú dónde estás el día de hoy, pero yo te digo, como dice el Señor, no te alejes del compañerismo de otros creyentes. No sé en qué has fracasado, en una relación sentimental, en un negocio, en la familia, en el trabajo, no lo sé, pero necesitas y necesitamos volver a tener comunión con Dios a través de su palabra, la oración, la adoración, y Jesús te confirma hoy, sígueme, vuelve a Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y si tú has descuidado tu relación con Él, solo ven y acércate. Jesús te dice hoy, sígueme. Él quiere tener esa conversación difícil contigo. ¿Para qué? Para restaurarte, simplemente para restaurarte. Dios nos puede dar un corazón nuevo, como dice Ezequiel, un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de nosotros y quitar de nosotros ese corazón de piedra. A lo mejor nuestro corazón empezó a llenarse de unas zonas duras otra vez y Dios puede limpiar eso. Y quiero terminar, voy a leer como un tipo composición y después de esto oramos. Y dice así, Jesús espera lo mejor de nosotros. Jesús espera lo mejor de nosotros porque somos sus hijos y porque nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Recuerdas cuando encontraste a Jesús, o más bien cuando Él te encontró? Te recibió con su amor y sus brazos aún siguen abiertos. Muchas veces le dijiste te amo, te seguiré, no importa lo que venga, y lo hiciste. Pero en algún momento cambiaste, dejaste de ser tú, dejaste que las personas y que el pecado te señalase y dijeran que no valías nada, que no eras útil, que el cristianismo no vale nada,
que todo es mentira y empezaste a ver a los demás y a dudar del llamado que Dios te hizo. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quien culpar como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo y sus deseos no es todo arcoíris y nubes rosas. Es un mundo malo y salvaje. Y no importa qué tan rudo o fuerte seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Tú y yo, tú ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida, el mundo y sus deseos, el sistema, la religión, pero no importa qué tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vale lo que Jesús hizo por ti y su llamado, sal a buscarlo. Pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Dios te dice, tú eres mejor, hijo. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios te dice, siempre te amaré, sin importar nada, sin importar lo que pase. Tú eres mi hijo, pero hasta que empieces a tener fe y confiar plenamente en mí, no tendrás una vida. Vamos a orar. Señor, en esta hora te doy gracias por la vida que tú nos das, Señor. Y yo te pido que tú nos restaures y nos ayudes a responder nuevamente a tu llamado. Tú nos llamaste y como dice el apóstol Pablo, aún siendo pecadores, haz la obra en nosotros como lo hiciste con este pescador. Guíanos a tener tiempos de comunión contigo, Señor. Danos un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros, Señor. Pon dentro de nosotros tu espíritu, Señor, para que podamos andar en tus caminos, guardar tu palabra y ponerla por obra, Señor. Y que tú seas nuestro Dios y nosotros podamos ser tu pueblo, Señor. Te pido todo esto y que tú hagas la obra en cada uno de nosotros y entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Rodo. Pues normalmente siempre cuando alguien nos pregunta, ¿nos amas? Bueno, cuando tenemos esposa o novia, pues le damos un besito, ¿verdad? Pero aquí pues es una pregunta de reto donde Dios nos pregunta eso y siempre nos lo pregunta y yo creo que siempre se lo podemos demostrar y gracias por esa bendición. Yo creo que para muchos de nosotros fue de bendición y obviamente lo llevaremos por obra, que es lo importante, ¿no? De lo que Dios nos habla y que siga bendiciendo tu vida, Rodo. Muchas, muchas gracias, de verdad. Bueno, entonces vamos a dejar el lugar a Dani. Bueno, yo así siempre le decía así, Daniel Silva, para que nos dirijas en la oración final, por favor. Pues bueno, vamos a orar, hermanos. Eh, Señor, te damos muchas gracias por este día, por la bendición de estar aquí reunidos. Gracias por las alabanzas, gracias por la palabra que el hermano Rodo ha compartido en este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque permaneces fiel y nos das de tu amor, nos das de tu provisión. Pedimos por cada uno de mis hermanos, porque tú les guardes, tú les bendigas, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de ellos. Aún por nuestros hermanos que no pudieron conectarse en este día, que tu bendición esté con ellos y que podamos continuar cada 15 días, cada que podamos estar en esta comunión y unidos en tu amor, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Dani. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta allá. Gracias. Ya son 8:27. Hasta aquí damos de forma oficial por terminada la reunión, pero finalmente, si quieren seguir saludándose de forma ahorita, el micrófono está abierto para todos. Saludos.